Yo he sido muy dedicado desde pequeño, desde joven, al estudio, y la inquietud mía ha sido pues siempre por la ciencia en general, ¿no? Y la medicina en particular, y más específicamente la dermatología. Yo he tratado de crecer y ayudar a crecer a los que están alrededor mío o los que se han asociado conmigo para continuar en esa tarea. Él ha seguido su vida estudiando, aprendiendo, enseñando, ejerciendo su profesión en una forma siempre por lo alto. La familia para mí es importantísima, es el núcleo al cual uno pertenece y para el cual trabaja, se dedica y con el cual está y con el cual se proyecta la sociedad. Para mí ha sido el ejemplo a seguir. Desde que estábamos pequeños ha sido una persona de gran influencia y muy importante en mi vida, porque me ha enseñado no solo en la parte pues académica, sino en la parte de vida realmente. Para mí es una persona encantadora, la quiero mucho. En mi vida pues ha sido muy importante, y no solo para mí, sino para mi familia en general. La academia, una ciencia a la cual uno se ha dedicado en su forma de instruirse, enseñar y practicar. Es una persona pues supremamente valiosa para la universidad, para la sociedad antioqueña y para el país, por lo que él es, por lo que hizo y por las contribuciones fundamentales de lo que es la universidad, de lo que es la Facultad de Medicina y obviamente la dermatología en nuestro medio. La dermatología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades de la piel y sus anexos. Pues es prácticamente la principal ocupación que yo ejerzo con dedicación desde hace muchísimos años. Me parece que es óptimo, su profesión es óptima, muy preparado, se mantiene al día perfectamente bien, de manera que yo lo admiro mucho y lo respeto. Es decir, lo que no sepa el doctor Alonso Cortés o no le diagnostica, no le diagnostica a nadie. Universidad de Antioquia, 1803. Resolución Superior 1650, 28 de septiembre de 2010, por la cual se concede la distinción Orden al Mérito Universitario Francisco Antonio Sea en la categoría Oro al doctor Alonso Cortés Cortés. Ama mucho la dermatología y la medicina, sobremanera. Y él, siendo el mejor de todos, él reconoce los méritos de los demás, que eso es muy hermoso. Siendo él el profesor, pues ve los méritos de sus discípulos. Yo me considero una persona que me adapto como a todo el mundo. Tengo problemas así con nadie. De vez en cuando me saludan por ahí en la calle, doctor, usted es profesor mío, esto y lo otro, tal. Sí. Madre. Me hablan, pues yo siento que es como con mucho respeto y admiración. ¿Cómo no? ¿Cómo te va? Qué placer verlo. ¿Cómo se siente? Bien, hombre. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo te ha ido? Qué rico verlo. Hoy está pues cuajado. No, señor, eso el tiempo va pasando. Tiene la capacidad de ser una persona absolutamente sencilla, enmarcado pues en un cuadro de sencillez muy grande, con una capacidad de relacionarse con su gente, de brindar apoyo en todos los momentos a sus amigos y a sus conocidos, y gozar del aprecio de todo el mundo, del cual disfruta muchísimo, entre otras cosas. Urgencias. Sí, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Ok.
es un hombre muy extraordinario, encantador, humano, muy prudente, esencialmente amoroso. La familia mía originalmente, por el lado de mi mamá, era de Yolombó. Una hermana de mi abuela, parece que les dijo, vénganse para Cisneros, porque aquí en Cisneros hay mucho movimiento. Cisneros era el lugar donde terminaba el ferrocarril. Entonces, ahí conoció mi mamá a mi papá. Cortés mi papá, Cortés Marín, y mi mamá, Cortés Arboleda. Y ahí nacimos 4 de los 6 hijos que fuimos, yo fui el último. Y entonces mi papá aprendió a manejar las máquinas del ferrocarril, que en esa época eran con carbón, ¿no? Y él murió después en el año 37 en un descarrilamiento del tren, bajando del Limón hacia Cisneros. Y él le había dicho a mi mamá antes, mi hija, hay unas máquinas nuevas alemanas que están ensanchando la carrilera, ¿no? Ese dato le sirvió a mi mamá para ponerle pleito al ferrocarril, que lo ganó. Y con eso mi mamá puso una farmacia. Y con eso nos sostuvimos nosotros en la niñez prácticamente. Llegaba el ferrocarril por acá, despacito, despacito, paraba ya. Nosotros le sacábamos café con leche al papá. Él tomaba café con leche, les demoraban unos 5 minutos ahí y salía el tren hacia el bosque. A todo ese frentecito allá donde está la luz verde del semáforo, ahí era la casa, ¿no? A todo ese punto. Ahí vivíamos con varios familiares que habíamos venido todos de Cisneros y ocupamos esa casa. La escuela pública donde nosotros entramos se llamaba Francisco Antonio Sea. Ahí hicimos nosotros 4 años. Y en Belén hicimos 1 año en la que se llamaba la Escuela de Varones. Mayor que yo, un hermano, el papá de Andrés, se llamaba Arnoldo. Él era muy despierto, yo era muy bobito. Sin embargo, pues él era una persona pues, que era muy juiciosa y muy estudiosa y los otros eran más como cuidándolo y defendiéndolo. Tuvimos una calamidad doméstica nosotros viviendo en Belén. En esas épocas había epidemias. Fiebre tifoidea les dio a 5. Nos escapamos, Arnoldo y yo. Y a nosotros nos dio malaria, el paludismo. Entonces tuvimos esa experiencia médica, pues. 2 médicos nos atendían. Uno se llamaba el doctor Luis Tirado Vélez y otro se llamaba Arturo Pineda. Pineda nos conocía mucho porque Pineda vivió en Cisneros. Entonces conocía a mi mamá y había conocido a mi papá y todo. Entonces ese es pues cuando entramos nosotros al liceo de la Universidad de Antioquia, él era el acudiente. Pues yo lo empecé a conocer al doctor Alonso Cortés desde que estábamos en bachillerato en el liceo antioqueño. Allá estuvimos hasta el año 50, que fue una promoción de bachilleres de ese entonces. 6º año de bachillerato era ese 2.º piso. Había 3 grupos, A, B y C. Yo estaba en el B, en el A estaba el pintor Fernando Botero y en el C el jefe nadaísta posterior Gonzalo Arango. Pues era una persona sumamente muy deseo de aprender especialmente los idiomas. Tengo entendido que él cuando salió de bachillerato ya sabía hablar inglés y francés.
Yo sabía hablar inglés desde el año 46, me acuerdo yo. Me acuerdo que hablé por primera vez de aventado con un gringo en el aeropuerto La Herrera. Me di cuenta que era una persona muy inteligente, muy tranquilo, muy ecuánime. Jamás le oímos una mala expresión. Era una gran persona en todo sentido. Y también sabíamos que sabía varios idiomas, por eso nosotros le decíamos Monsieur Cortés. Y francés empecé a estudiar por mi cuenta y después en el Instituto Filológico, que me dieron permiso de asistir a las clases en el año 1949, cuando yo tenía 17 años. Era muy bien vestido, muy pulcro, que muchas veces iba con saco y de moñito, siempre se caracterizaba por eso. Era también gomoso en bachillerato por el alemán, que el alemán lo enseñaban en el filológico y en ninguna otra parte. Y había un profesor, se llamaba Hans Löf, y eso lo daban en tercero y cuarto años de filología, de una carrera. Y yo era un chincha ahí de 15 años metido allá. El mosaico que salió de los bachilleres de 1950. Este es el doctor Alonso Cortés, de ese entonces. Conversando con un muchacho como es de primero de bachillerato, yo le dije, hombre, yo sí quiero ser médico primero que todo. Había conversado con eso. Ya Messier Cortés ya se perfilaba como pichón de medicina. El doctor Alonso Cortés es mi compañero de grupo. Fuimos condiscípulos en la Universidad de Antioquia. Fui muy dedicado, tanto que cuando yo estaba en quinto, el que era en esa época llamaban jefe de clínica, el que atendía la consulta externa, se llamaba el doctor Aníbal Zapata. Y entonces Zapata, yo estando apenas en quinto, Zapata cuando tenía algún problemita, Cortés, atiende usted la consulta. Así hacíamos. Entonces yo fui cogiendo experiencia desde ahí. Fui ya prácticamente yo estaba muy orientado a la dermatología. Como estudiante fue un hombre de una inteligencia excepcional. Era tan sorprendente que él podría, por ejemplo, citar los textos con el número de la página en donde se encontraba algún hallazgo científico. No aparentaba todo lo que es. Para uno apreciar las cualidades de él, tenía que conocerlo todavía mejor. A medida que uno lo iba conociendo, veía que era una persona que captaba las cosas con más rapidez que el común de la gente, de que entendía, él es muy inteligente, entendía los conceptos muy bien, y uno le preguntaba y él le explicaba en una forma muy sencilla, pero él explicaba lo que se había enseñado. Hola, profe. ¿Qué has hecho, hombre? ¿Cómo estás? Cuando nosotros terminamos en 1956, cuando terminó Alonso y terminó nuestro grupo, en esa época el doctor Ignacio Vélez estaba seleccionando gente para enviar al exterior, para enviar específicamente a Estados Unidos. Había dos fundaciones que financiaban las becas, que era la Fundación Rockefeller y la Fundación Kellogg. Con una de esas, con toda seguridad, se fue Alonso Cortés a la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Una vez estuvo allá, sorprendió a sus profesores por sus conocimientos en dermatología, en medicina en general, y en inglés y en gramática médica, porque él lo llamaban a consultas. Fuera de eso, se daba instrucción a los estudiantes de tercer año de medicina allá, y entonces el que quedaba en la consulta externa era yo. De ahí en adelante me dejaron que todos los meses diera yo mi semanita de clases. Cuando él estaba en Estados Unidos, comentaban aquí
de los diagnósticos que había hecho en la Universidad de Michigan y que había dejado pues maravillados a los profesores de allá. Sí, doctor, mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué has hecho? Bien, ¿qué tal lo de odontología? Y entonces yo salí de allá, ya no con el título de residente, sino Junior Clinical Instructor, o sea, instructor clínico junior, ¿no? Y cuando volvió, pues ahí tenía su puesto ya para desarrollar esa cátedra. La dermatología cambió mucho. Sí, lo conservo. ¿Verdad? Sí. Ah, como un tesorito. ¿Verdad? Como esas clases suyas eran súper taquilleras. Yo me acuerdo que eran todos los días, de lunes a jueves a las 5 de la tarde en el auditorio de la facultad y no faltaba nadie. ¿Verdad? El salón era lleno. Yo todavía guardo los cuadernos. Entonces, ¿qué pasó con la modernización de la dermatología que le correspondió a Alonso Cortés? Una dermatología más integrada con el laboratorio y sobre todo con los exámenes de anatomía patológica. 16, 18. Juan Bautista Montoya y Flores. Y yo fui expresando las ideas que llevaba de Michigan, ¿no? Y entonces fuimos organizando un departamento de dermatología pues parecido a los de Estados Unidos, ¿cierto? Porque primero aquí era estilo francés, que no era tan ordenado como es Estados Unidos. Y uno de los referentes de muchos que se nos daban era el doctor Alonso Cortés Cortés, como ese gran académico, ese gran maestro, ese ojo clínico del que se hablaba, fundamental, el reconocimiento que tenía en el sector científico y académico de la salud, no solo en Antioquia, sino en el país. En el año 61 y 62 fuimos organizando ya para que el servicio de dermatología pudiera formar especialistas. Iniciamos la sección de posgrado en dermatología. Pues en la parte de dermatología, pues siempre quedé yo como el organizador y el que marchaba con eso. El profesor Alonso Cortés, a quien conocí cuando estaba en cuarta medicina, hace días. Desde ese momento que yo lo conocí, me impresionó muchísimo y fue una de las razones que me hizo escoger la carrera, por su calidad humana, por su dominio de la materia, por su extraordinaria sencillez. Y pues no me cabe ninguna duda de la influencia del doctor Alonso Cortés en la generación de conocimiento, en la preparación de tantas generaciones que tuvimos la fortuna de ser sus alumnos como médicos generales o como especialistas en esa área. Yo lo acompañé en algunos congresos internacionales, donde nos descrestaba pues la presencia de él en los medios internacionales. Sobre todo, yo recuerdo muchísimo dos congresos, uno en París y otro en Berlín, donde hablar del profesor Cortés era estar a la par de los grandes profesores de la época. Lo que hace que yo terminé, ha habido 10 congresos mundiales, en varios, sobre todo los del principio, fui el representante de Colombia. Washington del 62, Múnich 67, Venecia 72, México 77, Tokio 82, Berlín 87, 97 Sydney, Australia, 2002 París, 2007 Buenos Aires, que fue el último. En ese me tocó dirigir una mesa, en varios me ha tocado dirigir cosas internacionales. Él sigue manteniendo a sus pacientes, no tanto como antes, pero el que ha sido paciente de él va donde él. Listo. Él es un profesional íntegro con los pacientes, la forma de tratarlo, de hacer pues sus diagnósticos y sus tratamientos. Es un profesional íntegro
días. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, señorita. ¿Entra usted conmigo? Entre la señorita. ¿Qué digo, señorita? Sígase, por favor. Vamos a ver otra vez esa agendita, a ver si usted pues, si está así. Bueno, está bien, dejémosla aquí un momentico y usted entonces va a recibir el saquito y me trae otro. Bueno, ella es la que me... Eso. ¿El qué? Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, señorita. Entonces, ahorita dentro de un momentico empezamos. Claro. Ok, bueno. Acostar. Eso, tranquilo, eso sí. Eso, no estás pues mal. Yo creo que estás muy bien, has mejorado pues mucho. Yo pienso que no hizo ningún sacrificio, yo creo que se entregó a la familia, a su mamá, a sus hermanos y a nosotros de una forma total. No hay perdón humano. ¿Qué crees? Entonces, otra alineación vieja. Boca Juniors de Cali. Miguelito Martínez en el arco. Obonaga y López en la defensiva. Familiarmente, él es el bastión que sostiene toda la familia realmente. Esta es la casa de los abuelos y del tío. Entonces, él es lo que mantiene unida a esta familia realmente. A todos ha puesto como un granito de arena en todas las familias de sus hermanos, los que son pues los casados. A todos los impulsaba mucho en todo, para que saliéramos adelante. Había alguna dificultad, él era el que no, vamos a hacer esto, vamos a tratar de esto. Alonso es un pilar para todos nosotros, tanto para sus sobrinos como para sus hermanos. Es que el dulce es más malo que los salados. Y él es muy la gastritis. Nunca lo he oído decir que haya querido tener su propia familia o que se sienta pues en algún momento como arrepentido de haber hecho lo que ha hecho en su vida. Nunca pues manifestó como decir que los voy a dejar o que me voy independiente. Siempre ha estado en la familia, siempre nos ha rodeado y lo hemos rodeado a él. Él fue muy dedicado a su academia, pero nunca abandonó su familia realmente. Entonces es admirable porque sacaba el tiempo para todo, para su ejercicio profesional, su ejercicio académico y su vida familiar. Sí me siento querido por ellos, sí. Ellos por mí, todos, casi todos me dicen tío desde chiquitos. Desde chiquitos. ¿Y qué droga es esa? Esa es una droga que se usa mucho para el acné. Es muy buena. ¿Y eso es? Pero Alonso trajo ese tratamiento acá y a él le regalaron allá. Eso fue en Suiza, ¿cierto? Le regalaron 5.000 tratamientos, ¿fue? O 5.000 cápsulas. 5.000 cápsulas. 5.000 cápsulas. ¿Qué sea? El profesor de Berlín. Es una herencia y es un legado que es digno de reconocer. Uno, un pensamiento médico. Dos, pues la creación de un servicio con todas las bases científicas y académicas y sobre todo la formación de muchas generaciones de médicos, de dermatólogos y el agradecimiento perenne de todos los que tuvimos la fortuna de que él fuera uno de nuestros formadores, de nuestros maestros. El mayor legado que él nos ha dejado es la humildad. Él tiene el conocimiento, pero de una forma humilde lo regala
para todos lados y nos enseña a todos con su actuación diaria, no solo la parte académica, sino la parte humana. Se había sentado. Estamos muy felices de tener un tío que ha hecho tanto aporte en la dermatología y que ha sido tan bueno con la familia.